Entonces, clase número 4 de la materia Historia de la Iglesia, trimestre número 3. Bien, entonces voy a retomar un poco ahí de las reliquias. El culto de las reliquias se empezó a hacer sumamente popular, hermanos, en ese momento. Recuerden que estamos en el tiempo de la Edad Oscura, de la Edad Media. ¿Qué pasaba en la Edad Media? Bueno, si ustedes se informan más dentro de lo que es el Internet, se va a dar cuenta que en la Edad Media había muchas prácticas que radicaban en la locura. Y esto era porque, como decíamos, lo que fue la Edad Media fue una edad en la que no hubo mucho avance científico ni hubo mucho avance de conocimiento. Básicamente se estancó el conocimiento. Y decíamos la semana pasada que parece como que estamos volviendo a eso, ¿no? A pesar de que estamos en un tiempo de mucha información, de mucha conexión, de mucha esta parte en la que podemos acceder a información y a noticias al momento, la gente no le gusta pensar. Ese es el punto. La gente no le gusta pensar. Le gusta que le digan cómo se hacen las cosas y bueno, él ya las hará, pero no le gusta pensar en soluciones, no le gusta pensar en otra manera de hacer las cosas, ¿no? Como dijo Albert Einstein, la mayor locura es hacer las mismas cosas queriendo obtener resultados distintos, ¿no? Entonces, hermanos, las reliquias se convirtieron en el factor individual más importante de la devoción cristiana. Y decíamos porque se creía que los santos se comunicaban con el mundo a través del contacto con los restos terrenales. Eso es lo que habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Cualesquiera que estos fuesen, y decíamos que vamos a poner aquí las reliquias del pastor José Juan, ¿no? Vamos a poner aquí sus sombreros para que se comuniquen con él. Ahí los vamos a poner. Los que se quieran comunicar con él, cuando Dios ya diga que él ya no esté, pues ahí vamos a poner sus reliquias y ya ustedes se comunican. Y ya si tienen algún recado para mí, pues ya me lo dan y a ver si les creo. Las reliquias, hermanos, irradiaban cierta forma de energía y podían producir milagros, según ellos, ¿no? Por lo cual, para la gente común, se transformaron en el aspecto más importante de su religión. No estamos hablando de esas cosas como que el sudario, que los clavos de Jesús, las astillas de la cruz de Cristo. Hay una película, ¿no?, que se llama El Manto Sagrado, ¿no? Y que ese manto tiene poder y cuando se lo llevaron a un emperador romano, mató a una persona y le echó el manto a ver si revivía, ¿no? Ese tipo de cosas. Además, en esta creencia, el laico y el clero estaban en el mismo nivel, o sea, creían lo mismo. Las reliquias, hermanos, funcionaban como defensa contra el hambre, el sufrimiento y las acechanzas de los demonios. Ahí tenemos esa parte de las cruces, la cruz de plata, la cruz de oro, ¿cómo se llama? Y se le da que la plata es para los vampiros porque es el pago de los cobardes o de los traidores, ¿no? Como Judas y otro tipo de cosas. Por eso se dice que las balas de plata, el ajo, ese tipo de cosas empiezan a salir de ahí, hermanos. O sea, ven, o sea, la Edad Media tiene esa parte de muchos fetiches. Aguas con eso, ¿eh? O sea, hermanos, yo entiendo que a veces suceden cosas y decimos, es que ya esto no lo hago, ¿no? Cábalas, ¿no? Que esto ya no lo hago, o ven futbolistas que tienen la cábala de que siempre entro con el pie derecho, ¿no? O me levanto con el pie derecho. Ese tipo de cábalas, hermanos, aguas con ese tipo de cosas, porque podemos confundir la creencia personal con lo que de verdad la Biblia dice. Y a veces llegamos al punto de que ponemos por encima mi cábala, lo que yo creo que si es que esto sucede es por esto, por encima de la verdad que Dios está diciendo. O sea, yo no digo, yo no estoy diciendo que las cosas del mundo espiritual no existan, hermanos, pero pensar que pon las tijeras en cruz, eso va a alejar a la llorona o va a alejar a la bruja.
O sea, unas tijeras en cruz es más fuerte que el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta en qué cosas caemos? Yo entiendo que eso pues, lo tenían las abuelitas que vivían en la sierra y ese tipo de cosas, ¿no? Pero hermano, nosotros tenemos la verdad en las escrituras y debemos creerle más a las escrituras. Entonces, eran indispensables, hermanos, para decir misa y estaban agregadas al altar, colocadas dentro de suntuosos relicarios. Representaban un papel fundamental en el sistema judicial. ¿En dónde? En relación con los juramentos. Fíjate, los reyes portaban reliquias para obtener la victoria en combate. Las peregrinaciones a los lugares en que se guardaban reliquias importantes se convirtieron en el motivo principal de los viajes realizados durante 1000 años. Y eso determinó, hermanos, fíjense bien, la estructura de las comunicaciones. O sea, de aquí a allá hay mucha gente, entonces se llevaban mensajes así. Incluso en la forma de economía. O sea, la gente viajaba a donde había más gente, porque viajaban en caravanas, era menos factible que los asaltaran. En torno a ciertas reliquias, hermanos, estimadas como mucho más valiosas que todos los metales preciosos. Se desarrollaron ciudades, ferias regionales y nacionales y se activó un comercio notable. De ahí vienen las ferias de las fiestas patronales y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Se hacía eso para que, pues Santa Reliquia hay mucho visitante, entonces ahí se hacía una como tipo feria y se empezaban a imponer puestos, toda la cosa para vender. O sea, ya no era la reliquia, era pues la economía. ¿Okay? Una parte enorme, hermanos, de los activos de la sociedad estaba invertida en las reliquias y en los preciosos engastes y decoraciones de los relicarios. Entonces, hermanos, una buena colección de reliquias que había en cierta catedral atraía ¿qué? Más visitantes y más dinero. Había más dinero porque tenías más reliquias, pues más dinero había porque había más visitantes ahí. Entonces, ¿cuál fue el problema, hermanos? El problema detrás de tal valoración de las reliquias es que altos dignatarios de la iglesia no solo las compraban y vendían, sino que llegaron a justificar el robo y la piratería con tal de obtenerlas. Y ya saben que hay muchas cosas que se perdieron, ¿no? O que la iglesia tiene ahí guardadas y que nunca las enseña. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto, los santuarios. Recuerden, hermanos, que estamos dando un vistazo a la Edad Media. Ese es el punto que quiero que vean ustedes. La Edad Media, ¿cómo eran en ese momento las cosas? Ya vimos que ahí empezaron a surgir las reliquias y todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a ver los santuarios. A partir del siglo XI, hermanos, se percibe en Europa una creciente movilidad. Lo que llama la atención en este periodo era que grandes grupos humanos se ponen en movimiento para colonizar la frontera interior de cada región o para expandir el marco de Europa a expensas de los musulmanes, esclavos o bizantinos. ¿Okay? Entonces, la antigua modalidad religiosa de los peregrinos o de la peregrinación, que desarrolla, bueno, nuevos itinerarios. O sea, ya no solamente Roma y Jerusalén eran populares, ya eran populares otro tipo de lugares. ¿Y eso qué conllevó? Bueno, lo que conllevó fue que
tenían que tener edificaciones de acuerdo a lo que ellos tenían allí. No sé si ustedes han visto, pero han visto en internet el sepulcro de Abraham. El sepulcro de Abraham es una edificación grande. El sepulcro de Samuel, si la han visto, ahí en videos, ahí en Jerusalén o ahí por Israel, es todo un edificio. Está ahí la tumba, pero es toda una edificación donde caben casi 3,000 personas. O sea, son edificaciones muy grandes. Por decir, uno de los acontecimientos que ahí surgió fue el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en Galicia. Entonces, ¿qué pasó con esto cuando descubrieron esto? Bueno, que los cristianos españoles, tanto los que vivían en las tierras reconquistadas por los moros, como los que residían en las tierras árabes, edificaron un santuario allí en esa tumba y fue objeto de constantes peregrinaciones ir a esa tumba. Y para la cristiandad fue hecho como una antimeca. Ya saben que los árabes van a la Meca, bueno, ellos iban al sepulcro de Santiago. Entonces, ¿qué provocó esto? Provocó un camino llamado el Camino Francés. Y esto provocó, hermanos, que el aislamiento que tenía España en la península dejara de ser. O sea, España como que vivía aislado porque había sido conquistado y esas constantes peregrinaciones hacía que se empezara a comunicar con Francia, con Turquía, con Portugal, porque iban constantes peregrinaciones. Entonces, en este sentido, los santuarios se transformaron en verdaderos centros de intercambio cultural. Y de mucha comunicación, ¿no? O sea, empezó a haber derrama económica, se traficaban pues diferentes tipos de telas, metales, animales. Lo que hoy vemos en Europa, ¿no? Europa está súper bien conectada por tren y por barco y por avión. O sea, ahorita puedes estar aquí en España y en 5, 4 horas estar en Inglaterra o estar en Portugal sin ningún problema, ¿no? Bueno, en ese tiempo era por las peregrinaciones. Vamos a pasar a otro punto, la Biblia. ¿Cómo era la Biblia en ese momento? ¿No? Bueno, eh, desde los comienzos del monastismo, los comentarios bíblicos de los padres de la iglesia tuvieron un lugar preeminente en las bibliotecas de las abadías. ¿Cómo eran estos comentarios? Bueno, eran como hoy los conocemos un poquito. Se tomaba un pasaje bíblico y se explicaba alegóricamente el pasaje. Entonces, ¿qué se hacía, hermanos, en la celebración litúrgica? Bueno, lo que se hacía es que el monje empezaba a cantar un salmo. Por ahí escuché de una congregación por ahí que hacían eso, que cantaban los salmos, o sea, que agarraban el salmo de la Biblia literal y empezaban a como a cantarlo. Bueno, se hacían cantando un salmo en el coro o que estaba escuchando la lectura de un segmento de un libro y entonces el monje hacía reflexión
en un sentido cristológico, moral, escatológico o eclesiástico, bajo su consideración. Y es lo que se sigue haciendo, ¿eh? O sea, hoy los que son padrecitos o los que son sacerdotes no tienen una exégesis como nosotros, sino lo que ellos hacen es tomar un poco de la Biblia, leen un segmento de la Biblia y empiezan a dar un discurso, ¿no? Empiezan a discursar, a ver que esto, que el otro, y lo demás allá, ¿no? Y no digo que sea malo. Lo malo con eso, hermanos, con ese tipo de exposición, es que, pues, la gente piensa que todo lo que tú digas, pues está bien dicho, ¿no? Está bien dicho. Y no se quedan, hermanos, los padres no solamente hacen eso, ya hoy los predicadores modernos hacen lo mismo, ¿no? O sea, llegan al púlpito, o lo que tenga, ya no es púlpito, ¿no? Ya no es tan grande, ya ponen una mesita de cristal, ¿no? Y ahí no sé cómo le hacen, ponen ahí su tableta, y yo no sé cómo predican, no lo sé, ponen allí, leen un pasaje, ¿no? Y se la pasan dando discurso. Digo, no digo que sea malo. La cuestión es que cuando alguien toca la Biblia una vez y se le pone a hablar en toda la hora, ¿cuánto de lo que tú dices, pues de verdad está en la escritura? Si no la citas. O sea, si no pones en claro un pasaje y tú dices, este pasaje habla de esto y la idea que estamos llevando se sustenta aquí, ¿no? No es que pues yo todo lo que digo es ley y nadie me critique porque pues todo lo que yo digo es palabra de Dios. Pues obviamente que no. Entonces, la enseñanza de la Biblia en las escuelas monásticas seguía ese patrón en ese momento. Esto se debe a que solamente los monasterios tenían copias de la Biblia. No era para todos como hoy lo tenemos. Los comentarios que había en ese momento eran los comentarios de Agustín de Hipona, de Jerónimo, de Gregorio y algunas otras autoridades del pasado. Y el propósito del estudio bíblico era reforzar la oración, ¿no? Ese era el propósito. Ahora vamos con otro punto que fue llegando en ese tiempo, los templos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de construcciones dentro de los templos. Y vamos a ver un poquito por qué se da eso, ¿no? Están las construcciones romanas, están las construcciones bizantinas, están las construcciones góticas, ¿no? Entonces, durante la Edad Media, hermanos, todas las expresiones del arte, especialmente la arquitectura, fueron influenciadas por un espíritu religioso. O sea, básicamente, hermanos, en ese tiempo no era como ahorita que tú dices, voy a construir mi casa y no te pones a pensar que tu ventana luego dé a Jerusalén, ¿no? O dé a Roma. No te pones a pensar en eso. Lo que te pones a pensar es cómo es el terreno y cómo quieres que te dé el sol cuando salga o cuando se ponga. ¿Cómo quieres ventanas? Si quieres ventanas al oriente o al poniente, si va a ser muy calurosa. Te pones a pensar más en eso. En ese tiempo no. Cuando se iba a construir algo, se tenía que pensar bien hasta dónde daban las ventanas, hasta dónde daba la salida, dónde irán los dormitorios de los sacerdotes, si oraban hacia Jerusalén, ese tipo de cosas. En los primeros siglos del medieval, hermanos, las manifestaciones artísticas y arquitectónicas estuvieron refrenadas por la inestabilidad política. Pero a partir del siglo XI, cuando los bárbaros ya estaban más asentados y la iglesia con mayor poder y riqueza, el arte y la arquitectura se liberaron. Entonces, muchas técnicas de arquitectura se pusieron a servicio de la iglesia. Entonces, vamos a ir a un subtema, la construcción eclesiástica, ¿no? Como vimos, en el tiempo neotestamentario, o sea, cuando empezó la iglesia, pues no había construcciones. Se reunían en casas, en un tiempo, por decir, en una escritura de Hechos, Pablo descendió a un río
se, luego fueron catacumbas, ¿va? Al principio fue el pórtico de Salomón, donde se congregaban. A medida que la iglesia fue siendo perseguida, pues bueno, el edificio no contaba tanto. La arquitectura era una de las artes en la que los romanos sobresalieron. Al caer el Imperio Romano, decayó también la arquitectura, pero su técnica sobrevivió y se aplicó a la construcción de templos y monasterios cristianos. La arquitectura y el arte medieval, hermanos, tuvieron un carácter eminentemente religioso. Los monasterios eran construidos para expresar la intensidad de la devoción. ¿Okay? Entonces, se hacían los monasterios, ustedes ven que los monasterios tienen como un patio central y todo alrededor. Se hacían así para la convivencia de colectividades numerosas. O sea, se hacían así para que se vieran entre ellos, que supuestamente no hubiera secretos entre ellos, se vieran así de frente. O sea, todas las edificaciones que ustedes ven de los monasterios no tenían un porqué. No era nada más porque se me ocurrió así, ¿no? Como les digo, como hoy que, no, pues a mí me gusta mi casa de 2 aguas, ¿no? O me gusta mi casa de 5 pisos y la haces, ¿no? Y no te pones a pensar de que no, pues es que esto representa el Espíritu Santo. No, no, no. O sea, hoy construimos y a lo que te alcance, ¿no? Pero en ese tiempo no. El edificio, hermanos, estaba separado del exterior por altos muros y todas las dependencias daban a un patio interno descubierto llamado claustro, que del latín significa lugar cerrado. Así era. Y a partir del siglo XI, estos edificios eran espléndidos. Entonces ahora vamos al punto, otro punto, es la edificación románica. Los romanos, la edificación románica la podemos identificar, hermanos, porque eran edificaciones muy cuadradas, no eran con picos, sino eran cuadradas. Ven así catedrales como, si ustedes van por ir a la catedral, o ven a esta es la del Buen Pastor, que está aquí abajo, es una edificación románica, porque son las torres y son cuadradas, no terminan en pico, como la que tenemos acá, que es la del parque, ven que terminan en pico. Ese es otro tipo de edificación. Entonces, la celebración del culto exigió la construcción de grandes recintos para albergar gran número de personas. Entonces, los primeros templos cristianos adoptaron la forma arquitectónica de las antiguas basílicas romanas, que empezaron con una plancha rectangular hasta que fue cambiando a una forma de cruz. Si ustedes han entrado, por decir, a una catedral, la Catedral de México, la que está ahí junto a la basílica, hay otra catedral enfrente. Si ustedes entran, está el pasillo contra al altar y de repente se divide en 2 pasillos así, que aquí hay una no sé, de un otro altar y acá hay otro altar. Esa es una forma de cruz. O sea, no es solamente la nave completa así hacia el fondo, sino que ya se fue adoptando de que es la nave rectangular y después se hacen 2 pasillos así para formar la cruz. Esa fue la forma en que empezaron a tomar ahí. El portal de entrada, hermanos, daba acceso a un recinto de 2 filas de columnas que lo dividen en 3 naves, ¿no? La primera, la nave central terminaba en un espacio que se llamaba ábside, sí, ábside, que significa bóveda. Los muros con los que se edificaba la catedral eran edificados con ladrillo o piedra.
Entonces, ¿qué se hacía? O sea, salía el muro y lo que se hacía era un techo de dos aguas, así. Subía así y ya de ahí salían los campanarios. Entonces, el románico fue el estilo arquitectónico que predominó entre los siglos XI y XII. Entonces tenemos un conjunto como de catedrales largas, largas, de dos aguas así, y con una fachada que no era tan, como que tan espléndida, ¿no? O sea, es como que tú dices, es una fachada pues normal, ¿no? Tiene su marco y a lo mejor su puerta con arco. No era así como que tan sofisticado, ¿no? Más o menos, ajá, más o menos. Entonces, el interior de estas eh, catedrales estaba poco iluminado, pero los muros estaban decorados con escenas religiosas, ¿no? Pintadas al fresco, en colores brillantes, ¿no? Entonces, en ese tipo de arquitectura, ¿no? Eran arquitecturas grandes, no eran tan esplendorosas como otras. Ustedes han visto, por decir, la Catedral de Milán, tú la ves y es increíble, ¿no? Has visto, por decir, la Catedral de Rusia, que es una combinación ya de gótica con musulmán, por eso tiene esas cúpulas así como de Aladino. O sea, todo iba como que religioso. Entonces entramos a ese punto, el gótico. Eso salió a mediados del siglo XII, el gótico. Entonces, esto se le conoce como un estilo monumental y agresivo. O sea, las catedrales góticas sí son impresionantes, la verdad. Son ese tipo de catedrales que son con picos y tienen varias torres y tienen como que gárgolas ahí metidas y ángeles y todo ese tipo de cosas. Ese es un estilo gótico. Y eso tiene por sí Notre Dame, la de Milán, en Portugal, en Lisboa, hay muchas de esas catedrales. Muchas. También un lugar donde hay muchas catedrales es en España. Entonces, los logros obtenidos entre el 1150 y el 1450 son de verdad muy, muy maravillosos. O sea, tú ves esas construcciones. A mí, la verdad, ver esas construcciones de noche da miedo, ¿no? Da miedo porque sí se ven medio así como que macabras, ¿no? Pero el gótico se caracterizó por el uso del arco quebrado u ojival y se caracteriza por grandes ventanas, no como las romanas que eran ventanas chicas, no, aquí es ventanas grandes. Ya empezamos a ver ventanas con señalamientos de ángeles, ¿no? Y ahí está Jesús en la tercera caída, y del otro lado ahí está San Juan Caballero. Empezamos a ver ese tipo de cosas. Entonces, a pesar de estar construidas totalmente en piedra, los templos góticos no parecen estructuras pesadas en razón con su altura, o sea, son grandes. A diferencia del templo románico, que son macizos y fuertes, el templo gótico provoca sobre todo una sensación de gracia y de ligereza, porque se ven columnas muy delgadas, muy delgadas.
Entonces, ¿cómo era la altura del edificio? Coronado de techos muy inclinados de doble pendiente, de los que sobresalen elevados campanarios terminados por finas agujas de piedra, distribuyen y confirman la sensación de verticalidad y de penetración en el espacio que deja la catedral gótica. ¿Cuál es el punto de por qué lo hacían con agujas? Porque se supone, o ellos querían, o creían, que cuando tú entrabas a una catedral gótica, tú orabas y tu oración salía como una aguja hacia el cielo. O sea, penetrabas. Por eso se hacían en forma de aguja. Y expresaba el ideal espiritual de la época. O sea, un profundo sentido de trascendencia y una nueva clase social en ascenso. Hubo tres cosas que hizo posible esto. Número uno, la paz relativa que había en el momento. O sea, también otro lugar que hay muchas catedrales de este tipo es en Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Como ya no había tanto saqueo, no había tanta delincuencia en esos momentos, era más fácil hacer ese tipo de edificaciones que duraban años en construirse. Segundo, había más dinero, obvio, ¿no? Con el crecimiento del comercio, con las reliquias, había más dinero. Y al haber más dinero, se podía poner material más costoso y más vistoso, ¿no? Ya vemos piso de mármol, un piso tallado y todo ese tipo de cosas que podemos ver. Y sí, hermano, si tú vas en algún momento, por decir, en Guadalajara hay una catedral muy grande. Si Dios te permite ir a esos lugares, pues entra y ve la arquitectura. O sea, no es pecado, ¿eh? No es pecado que entres y veas. O sea, esa arquitectura, de verdad, o sea, hay catedrales muy grandes. Tercero, se contó con nuevos recursos técnicos. Es decir, al ya no haber tanta guerra, pues se tenía tiempo para el estudio y se desarrollaron eh, nuevos estilos de cómo edificar. Entonces, según algunos, las catedrales góticas tienen ese símbolo o esas piedras erigidas hacia el cielo, como en punta, como símbolo de la aspiración ultraterrenal del hombre. Pero también refleja o reflejaba, hermanos, el poderío económico y esfuerzo de aquel momento. Entonces, hermanos, otro punto, las catedrales. Entonces, hermanos, cuando en ese tiempo tú salías a la calle y veías la catedral, se hubiera dado por sentado que el propósito principal de los muchos elementos que componen una catedral era asegurar la estabilidad, igual que tomaría por contado que el propósito principal de los muchos elementos que construyen esa catedral era la validez o verdad de la fe. Por eso las catedrales eran sumamente grandes.
Eso hacía que supuestamente ellos decían que la gente que vivía a lo lejos viera la catedral y recordara su fe. Entonces, la construcción de las catedrales góticas supuso una racionalización de las rentas. ¿Por qué, hermanos? Porque por lo regular eran las gentes eclesiásticas en esos tiempos, o sea, en esas regiones, los monjes y todo ese tipo de cosas, que asumieron la responsabilidad de la construcción. Entonces, hermanos, la música, las pinturas, el incienso y las riquísimas vestiduras contribuyeron a la impresionante celebración de la misa en esas catedrales. La dramaturgia moderna tuvo su origen, o sea, lo que hoy vemos como todo lo que hacen en la calle y todo eso, la dramaturgia moderna tuvo su origen en las representaciones de escenas bíblicas y de vidas de santos, los llamados autos. Autos. Estos autos dramáticos, hermanos, se representaban en ocasiones en las grandes festividades de la iglesia. A menudo en las escalinatas de los mismos templos. Es decir, la catedral vino a ser el centro social de la vida urbana. Y yo recuerdo todavía que aquí, hace algunos años, otra ya no se hace, pero hace algunos años, el centro de toda feria y todo era aquí el parque, ¿verdad? Todo era, porque eso se estilaba. Estaba la catedral y todo por fuera, o sea, siempre a los pies de la catedral se hacía todo el punto de la feria y a veces se hacían grandes circos y grandes, o sea, todo se hacía así. Hoy ya se tienen centros cívicos y todo ese tipo de cosas, pero antes no era así. Entonces, la catedral vino a ser el centro social de la vida urbana, desde los maltines. Los maltines significan a la medianoche. Es decir, la catedral sonaba las campanas, ya sea a la medianoche o al alba, para convocar a los fieles. Las grandes misas mantenían el templo en ebullición. Los peregrinos acudían a venerar las reliquias de los santos memorables de la localidad. Y empezaban a surgir los hospicios. ¿Qué eran los hospicios? Bueno, eran lugares donde se hacía a veces de hospital o de asilo. Ahí también a veces se dirigían las escuelas para donde acudían jóvenes de toda la diócesis a estudiar. ¿Vamos a otro punto? ¿Vieron cómo se va desarrollando? Ya empezaron las construcciones, todo eso. Ahora vamos a ver el derecho eclesiástico. El derecho eclesiástico. Durante la Edad Media, hermanos, durante la temprana Edad Media, se había formado colecciones de usos y tradiciones por decretos papales, lo cual se llamaban decretales. Se llamaban decretales, o sea, cosas que el Papa había ordenado.
Y eso aumentó a partir del siglo X. Y hubo un fundador llamado aquí como Graciano. Graciano, que escribió un libro, hermanos, en el 1140, llamado el libro por Graciano, llamado Concordia de los Cánones Discordantes. Se llama Concordia de los Cánones Discordantes, por Graciano en el 1140. ¿Qué hacía con este libro? Bueno, no solamente enumeraba los decretos, sino que hace de ellos un estudio sistemático. ¿Qué tradujo esto o qué produjo? Bueno, produjo que se volviera un libro sí o sí que debía estudiarse en cualquier monasterio. Y de eso pues empezaron a surgir más escritos. Y esto dio paso a dos escuelas, vamos a ponerlo así, que surgieron en ese momento. Uno es el escolastismo, ¿se llama? La escuela escolástica o escolastismo, y el otro era la escuela mística. Vamos a entrar un poco a qué se refiere. No mística de Merlín, es otra cosa. Es que se basaban en diferentes puntos de la razón. Por eso son diferentes escuelas. Entonces vamos a dar a la primera, el escolastismo. ¿Cuándo surgió esta? Bueno, surgió entre el 1050 y el 1250. ¿Por qué se les llamaba escolastismo? ¿Por qué se les llamaba así? Bueno, porque eran personas que surgieron o pertenecían a las escuelas o colegios de las mismas catedrales. Y fíjense, poco después, como por el 1200, esas escuelas de las catedrales y monasterios se convirtieron en universidades después. La Universidad de París, Oxford, todo ese tipo de universidades, hay muchos escolastismos salieron de ahí. Entonces, el elemento cristiano, hermanos, impregnaba no solo los libros que se leían, sino todos los elementos de la cultura. Recuerden que cultura significa, hermanos, que el hombre quiere expresar. El hombre dice, yo quiero expresar un sentimiento y sabe pintura. Y pinta algo donde expresa, ¿no? El baile es parte de la cultura, ¿no? El canto es parte de la cultura, la música es parte de la cultura. Y en ese momento, toda la cultura estaba siendo impregnada por el cristianismo. No había una educación secular, hermanos, como hoy la vemos. No había. Con la cual la cristiandad no fue solo un vehículo de cultura, sino que se convirtió en cultura. O sea, ser cristiano no era parte de la fe, era parte del diario vivir en el sentido de que nacíamos y estamos en una comunidad cristiana, ¿no? Y había ciertas maneras de comportarse y ciertas maneras de expresarse. Entonces, por otro lado, durante estos años se dio una multiplicación de textos traídos por los cruzados a Europa y vía España.
Una de las instituciones culturales más representativas de este periodo en España, que se inició con Fernando I de Castilla, es la Escuela de Traductores de Toledo. Eso fue en el 1035. Entonces, fue un obispo francés llamado Raimundo de Peñafort, se llama Raimundo de Peñafort, en el 1125. Donde, hermanos, se fundó en Toledo la primera escuela de traductores. ¿Qué se tradujo aquí? Bueno, se tradujeron las obras árabes. ¿Qué se tradujeron? Hoy lo podríamos llamar como escuelas de subtitulación o algo así, ¿no? O de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice esto? Cuando se le pone a otra voz a la película, doblaje, ¿no? ¿No? ¿Qué es de las obras árabes? Lo primero fueron las científicas, lo que se tradujo. Medicina, astronomía y matemáticas. De ahí viene el famoso libro que mucho le sacó canas, ¿no? El libro de Baldor, ¿verdad? Que por cierto no era árabe. Baldor no era árabe, pero ahí se pone, ¿no? Como un árabe en el, si vieron la portada, ¿no? Del libro de Baldor. Y luego las de filosofía. Y aquí hubo documentos que influyeron mucho, hermanos. La literatura aristotélica. De ahí viene lo que es la metafísica. Ven que la metafísica no es nueva, hermanos. La metafísica es eso de que tú declara, tú piensa en lo mejor para que te venga, ¿no? O sea, si tú estás pensando pesimista, eso te va a venir. Eso es metafísica. O sea, que tú piensas que tú tienes un poder fuera de ti que atrae lo bueno o lo malo. Eso surgió en la Edad Media, hermanos. O sea, no crean que es algo nuevo, ¿no? Entonces, la recuperación de la obra aristotélica completa y combinado con comentarios musulmanes influyó mucho en los teólogos occidentales durante el siglo XII. Al principio, hermanos, las autoridades eclesiásticas intentaron prohibir el estudio de Aristóteles. ¿Pero qué creen? Su tentativa fracasó. Al contrario, muchos pensadores se dedicaron a la tarea de acomodar a Aristóteles y el resto de la sabiduría griega y árabe dentro del marco cristiano. Y ahí vemos que la confesión positiva. Ahí vemos cómo la reprensión del diablo. Cuando vemos eso, hermanos, de que Jehová te reprenda, vean que quien lo dice no son hombres. Por si en Judas vemos que es el mismo ángel quien le dice, Jehová te reprenda. No lo dice un hombre, porque hoy todos se empiezan a predicar, mencionan a Satanás y lo reprenden en ese momento. Eso ni siquiera es bíblico, hermanos. Pero viene ese tipo de pensamientos aristotélicos, como que si tú dices eso, tu palabra tiene poder, ¿no? No. Sus esfuerzos dieron por fruto la filosofía escolástica. ¿Ya? Es cristianismo con una mezcla de filosofía árabe y aristotélica. Bien, como último punto, porque ya se me acabó el tiempo,
características de estos de los escolásticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trataba de hacer el escolastismo? Era una manera de ver el mundo y las relaciones del ser humano con Dios. Es decir, el escolastismo no se enfocaba en la doctrina cristiana, no se enfocaba en eso. Entonces, por decir, los monjes que eran escolásticos creían que bajo los romanos la humanidad ya había poseído prácticamente la suma del conocimiento. Entonces, todo lo que había de hacerse era transmitir fielmente lo que se había preservado de ese conocimiento. Y entonces el escolastismo lo que trajo era aplicar la razón a la teología. ¿Qué trajo con esto, hermanos? La razón. Hay muchas cosas dentro de las escrituras que parecen fuera de razón. Por decir, ¿qué hacemos cuando Josué le dijo al sol que se detuviera? Y lo que pasó fue que estaba un valle, estaban peleando de este lado y ahí había luz. Y de este lado había sombra. O sea, estaba la noche y pasaron más de 24 horas. Razonalmente, eso es imposible. Porque estaríamos diciendo entonces que es el sol el que da vuelta a la Tierra. Estaríamos diciendo eso cuando sabemos ya científicamente que eso no es así. Hermanos, sí debemos razonar algunas cosas. La razón está bien puesta, pero, hermanos, tratar de entender a Dios a través de la razón humana es un gran error. Vas a llegar a un callejón sin salida. Entonces, lo que ocupaba el escolastismo era, yo voy a razonar a base de qué? La filosofía aristotélica. O sea, ¿qué es la filosofía? Pensamientos del hombre que tratan de responder preguntas puntuales. ¿Quién eres? ¿Por qué te sucedió esto? ¿No? ¿Por qué te sucedió eso que viviste? ¿Por qué tuviste esos padres? ¿Por qué tuviste cierta dificultad económica? Entonces, la filosofía trata de responder esas preguntas, pero a base del propio conocimiento humano. No basándose en Dios, sino basándose en lo que yo puedo razonar. Entonces llegamos al punto de que no, es que tú no tuviste la culpa, es que tuviste una niñez muy difícil, es que si hubieras tenido más dinero, es que no comiste bien, no dormiste bien en esos momentos y por eso llegaste a este punto. Ahí lo voy a dejar, hermanos, porque es un punto del que me quiero un poquito más extender en este punto, que es importante, porque, hermanos, esto hoy en día se está dando. Se está dando. ¿No? Entonces, ahí le voy a dejar porque exactamente, hermanos. Hoy apenas a mí me llegó un curso allí en mi correo de que ahora el pastor debe estudiar psicología, que debemos estudiar psicología porque hay pastores que no tenemos tacto con la gente, dicen, y la psicología te va a ayudar a tener ese tacto. Y como les digo, yo lo he hecho la psicología en un punto como saber la conducta humana, pero utilizar la psicología para pensar que así vamos a cambiar a la gente es un completo error. Nadie puede cambiar a alguien, solamente Cristo, solamente Cristo. Pero ven cómo se está metiendo sigilosamente eso. Y en la próxima sesión, si es que Dios lo permite, vamos a estar viendo ese punto que es importante tocarlo. Y vean, no es nuevo. Ya fue desde la Edad Media. Entonces parece como que te vuelve muy inteligente, hermanos. Pero no es así.
No es así. Vamos a terminar.